Hola, en este video vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico de la fertilidad del suelo. Antes de entrar en el tema debemos preguntarnos, ¿por qué se producen las deficiencias nutricionales? Hay varias razones. Una de las razones es que exista insuficiencia de agua disponible para que actúe como solvente. Sabemos que los nutrientes esenciales para las plantas se absorben en su forma iónica, disueltos en el agua del suelo. Otra razón es que exista poco espacio para que la raíz se desarrolle y tenga acceso a la zona donde se encuentran los nutrientes. Esto ocurre ya sea porque el suelo presente una alta resistencia mecánica o porque no haya suficiente aireación, por ejemplo, cuando hay una mesa de agua cerca de la superficie. Otra razón es que el suelo presente poca cantidad de los elementos esenciales, es decir, que es un suelo pobre, ya sea porque el material parental era pobre en nutrientes o porque el suelo es muy evolucionado y los ha perdido en su proceso de desarrollo. También el pH del suelo es un factor muy importante porque regula la disponibilidad de los nutrientes. Cuando es muy alto o muy bajo, puede ser que los elementos se encuentren en una forma química no disponible, tal como se aprecia en esta figura. Algunos elementos presentan su máxima disponibilidad a valores de pH bajos, es decir, ácidos, por ejemplo, los microelementos, hierro, cobre, manganeso y zinc, mientras que otros presentan su mayor disponibilidad a valores de pH altos, es decir, básicos, por ejemplo, el molibdeno. Sin embargo, la mayoría de los elementos esenciales presentan su mayor disponibilidad en el rango de la neutralidad, es decir, de 6 a 7. También la deficiencia de un nutriente se puede ver que aunque existe en el suelo en su forma disponible y en suficiente cantidad, puede ocurrir que otros elementos antagonistas lo bloqueen, como los ejemplos que se ven en este cuadro. Uno de los más comunes es que cuando se aplican fertilizaciones en exceso con potasio, se bloquea la absorción de iones como magnesio y calcio, o exceso de fósforo producen deficiencias de calcio, hierro y zinc. En los ejemplos anteriores todos los elementos son esenciales, pero como se ve acá, excesos de aluminio intercambiable también puede producir deficiencias de fósforo en suelos ácidos. Ahora bien, no solo las deficiencias de nutrientes afectan a los cultivos, factores como los daños en las plantas por enfermedades, la rotura de las raíces debido a las labores de labranza, las condiciones de drenaje que producen déficit de oxígeno, exceso de sales, acidez, la presencia de otros elementos tóxicos también producen un desbalance nutricional en los cultivos y por tanto afectan su crecimiento y su producción. Por lo antes expuesto, antes de implantar un sistema de producción es indispensable realizar un diagnóstico integral de la fertilidad del suelo. Esto no es tarea sencilla, ya que la fertilidad del suelo variará según el tipo de suelo, el cultivo que se desea sembrar, el clima y hasta depende de las variedades cultivadas. Por lo tanto, lo más importante es establecer los principios básicos que regulan la nutrición vegetal, ya que no existen paquetes o recetas para todas las condiciones. Es necesario caracterizar la zona de desarrollo de las raíces, establecer el manejo de los excesos y los déficits de humedad, saber cuáles serán las variedades a sembrar, su fecha y densidad de siembra, cómo se realizará el control de competidores bióticos y estimar la eficiencia de uso de los fertilizantes, la cual dependerá del fertilizante en sí y del manejo que se le dé. Los principales métodos para evaluar la disponibilidad de nutrientes son la evaluación de los síntomas visuales de deficiencia o toxicidad, el análisis de tejido vegetal o análisis foliar, el análisis de muestras de suelo, el uso de modelos de simulación y el manejo de sitio específico o por ambiente, que es la base de la agricultura de precisión. El método de síntomas visuales de deficiencia, como su nombre lo indica, se basa en observar la presencia de algunos síntomas anormales en las plantas, tales como deformaciones, decoloraciones o clorosis, manchas, muerte de tejido o necrosis, entre otros, tal y como lo vemos en estas hojas de maíz. Siempre debemos comparar los síntomas con las plantas normales o sin síntomas. Para usar este método para el diagnóstico de fertilidad hay que conocer muy bien los síntomas de deficiencia para el cultivo específico y así poder diferenciarlos de otros daños como por sequía, enfermedades o fitotoxicidad. Dependiendo de la movilidad del elemento, los síntomas, generalmente cambios de colores, se pueden presentar en las hojas inferiores para los elementos móviles,
ya que los mismos se traslocan hacia los puntos de crecimiento. Tal es el caso de elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y zinc. Como ejemplo de los síntomas, para nitrógeno las hojas se tornan de color verde pálido. Eso se llama clorosis. En fósforo las hojas se tornan de un color verde oscuro en el caso de hojas maduras y con tonos morados cuando la deficiencia se presenta en plantas jóvenes. El síntoma característico de potasio es el quemado de los márgenes de las hojas. La deficiencia típica de magnesio es una clorosis intervenal y en el caso de zinc se presenta una clorosis intervenal y bronceado. En los elementos poco móviles, los síntomas se van a presentar en las hojas superiores ya que no hay traslocación de los nutrientes. La deficiencia puede implicar la muerte de la yema terminal, como en los elementos calcio y boro, o la yema terminal se mantiene viva, como en los elementos azufre, hierro, manganeso, cobre, cloro y molibdeno. Más adelante hablaremos de los síntomas específicos para algunos cultivos. Como vemos, los síntomas son muy variados y el uso de este método para el diagnóstico de la fertilidad del suelo o la disponibilidad de nutrientes presenta las siguientes limitaciones. Primero, los síntomas pueden ser enmascarados por el efecto de ataques de plagas o enfermedades. Cuando se presenta el síntoma, indica un daño severo ya que se ha afectado algún proceso fisiológico dentro de la planta y por supuesto ya se van a ver afectados los rendimientos del cultivo. Muchas veces estos rendimientos comienzan a disminuir en la fase de hambre oculta, como se aprecia en esta figura. La planta puede presentar deficiencia del elemento, pero todavía no mostrar los síntomas. De esto hablaremos más adelante cuando veamos los métodos de análisis de tejido. Y como mencionamos anteriormente, la deficiencia puede ser inducida por el exceso de otro elemento. Los análisis de tejido vegetal o foliares expresan el contenido de elementos nutritivos en base al peso seco del material vegetal. Son el complemento indispensable de los análisis de suelo. Ambos son necesarios para lograr un buen diagnóstico. Actualmente, con la posibilidad de suministrar nutrientes a través de los sistemas de riego, los análisis de tejido han venido adquiriendo una importancia cada vez mayor. Conforme avanzan los conocimientos sobre nutrición de la planta y los requerimientos nutrimentales en las diferentes etapas de crecimiento, el análisis foliar se ha convertido en una herramienta muy útil para lograr altos rendimientos. El uso del análisis foliar como método de diagnóstico permite conocer si los nutrientes aplicados han sido absorbidos por la planta, ya que la planta al final es la que va a indicar si pudo absorber los nutrientes que estaban disponibles en el suelo o no. También permite diagnosticar o confirmar síntomas visuales de deficiencia, determinar interacciones o antagonismos entre los elementos, estudiar el funcionamiento de los nutrientes en la planta, identificar la fase de hambre oculta, ya que en ciertas ocasiones la planta puede sufrir de una deficiencia de nutrientes sin mostrar algún síntoma visible. Y finalmente, sugerir estudios o pruebas adicionales. En esta figura se presenta la curva de relación entre el contenido foliar del nutriente y la producción de un cultivo. Se aprecian tres zonas principales: una zona de deficiencia, una de contenido adecuado en tejido y una de toxicidad. Y además se presentan dos zonas marginales o de transición. En la primera zona de deficiencia, el rango de concentración en tejido se asocia con síntomas visibles de deficiencia en plantas y con una severa reducción del crecimiento y la producción del cultivo. Cada vez que se encuentren valores en este rango, es preciso tomar medidas correctivas inmediatas. Luego encontramos la primera zona marginal. Es el rango de concentración que se asocia con una reducción del crecimiento o la producción, pero en la cual la planta no muestra síntomas visibles de deficiencia. El estado que se denomina hambre oculta. Cuando se observan niveles de este tipo, es preciso efectuar cambios en las prácticas de fertilización. En la zona adecuada, los cambios que ocurren en la concentración del nutriente no provocan aumentos o disminuciones en el crecimiento o en la producción del cultivo. Esta clase también se conoce como intermedia, normal o satisfactoria. Si los valores del análisis de planta caen en esta clase, no es necesario realizar ningún cambio en las prácticas de fertilización. La segunda zona marginal representa el rango de concentración comprendido entre los rangos adecuados y tóxicos o excesivos. En algunos cultivos, esta clase puede definirse objetivamente por su asociación con una tendencia hacia la producción de calidad o vigor indeseables.
El uso de fertilizantes en plantas que muestren concentraciones nutrimentales en este rango debe reducirse o suspenderse hasta que éstas se establezcan en el rango adecuado o suficiente. Finalmente, en la zona de toxicidad o excesiva se presentan concentraciones muy altas de un nutriente y se asocia generalmente con síntomas de toxicidad y algunas veces con reducción en el rendimiento y casi siempre con reducción de calidad y vigor excesivo. Cuando se encuentran valores en este rango, es preciso tomar medidas correctivas inmediatas. Aunque los análisis foliares comúnmente se utilizan como herramienta de diagnóstico para futuras correcciones de nutrientes problema, un análisis de tejido de planta joven permite hacer a tiempo correcciones de fertilización durante el ciclo de cultivo. Por supuesto, si estas se realizan y cae en la fase de hambre oculta. Con relación al análisis foliar hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, ya que en la medida que la planta madura, los tejidos contienen mayor proporción de materia seca que de humedad y nutrientes, y por consiguiente, al expresar las concentraciones de nutrientes en función del contenido de materia seca, el valor decrece con el tiempo. Por tanto, el contenido de nutrientes en tejido depende de la edad fisiológica del cultivo. También depende de la parte de la planta analizada. Los contenidos se ven afectados por la variedad, por las condiciones ambientales y por la interacción entre nutrientes. Se ha determinado que las relaciones entre los nutrientes en el tejido son menos sensibles a los cambios en la edad y producción de materia seca. Esto ha permitido el desarrollo de un sistema integrado de diagnóstico y recomendación denominado DRIS por sus siglas en inglés. Este sistema utiliza relaciones entre nutrientes en lugar de valores críticos para hacer el diagnóstico. El DRIS está basado en numerosas observaciones de las relaciones entre nutrientes obtenidas durante años de observación. El otro método de diagnóstico que mencionamos es el análisis de muestras de suelo. Este es el método más utilizado y consiste en extraer los nutrientes disponibles de una muestra representativa de suelo. La ventaja con relación a los otros métodos es que permite tomar correctivos a la fertilidad del suelo, ya que se realiza previo a la siembra, pero lo ideal es usarlo en conjunto con los análisis foliares. Como hemos mencionado anteriormente, los nutrientes en el suelo se encuentran en diferentes fases, tal como se aprecia en esta figura. En la fase sólida, tanto la mineral como la orgánica se encuentran en su forma difícilmente disponible para las plantas. En este caso, pueden estar formando parte de las estructuras de los minerales, fijado o precipitado, o formando parte de la materia orgánica estable del suelo. En la fase cambiable, los elementos se encuentran retenidos en los coloides del suelo y están fácilmente disponibles. También están fácilmente disponibles algunas formas orgánicas de los nutrientes. Y en la fase solución y en intercambio dinámico con los nutrientes de la fase cambiable, los elementos están en su forma iónica y es de allí de donde lo absorben las plantas. El método de análisis de suelo se basa en la extracción de la fracción de los nutrientes disponibles para las plantas con el uso de soluciones extractoras. La solución extractora ideal generalmente extrae las fracciones solubles y fácilmente disponibles, que se supone que estarán disponibles en un ciclo de cultivo. Pero lo más importante para el uso de este método de diagnóstico es que las muestras que se tomen sean realmente representativas de la zona que se desea caracterizar y que los métodos estén debidamente calibrados. Entre los objetivos de los análisis de suelo tenemos que permiten proveer un índice de disponibilidad de nutrientes para las plantas, predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización o al encalado, promover la base para el desarrollo de recomendaciones de fertilizantes, abonos y enmiendas, y contribuir a la protección ambiental mejorando la eficiencia de uso de los nutrientes y disminuyendo la huella de la agricultura en el medio ambiente. El proceso de análisis de suelo presenta las siguientes fases. La toma de las muestras representativas de suelo, cuyos criterios veremos posteriormente, el análisis del laboratorio con métodos adecuados, la interpretación de los resultados y finalmente la recomendación de abonos, fertilizantes o enmiendas. Todas estas fases deben haber pasado por un proceso de correlación-calibración para que la recomendación final sea confiable y produzca los resultados esperados. En las zonas donde existe suficiente información sobre las propiedades del suelo y clima, se pueden usar modelos de simulación para el diagnóstico de la fertilidad. Estos permiten predecir la respuesta del cultivo ante diferentes escenarios. Los modelos permiten
definir estrategias de producción en la etapa de planificación de un cultivo futuro o ayudar a la toma de decisiones tácticas durante el ciclo del cultivo, tales como prácticas culturales, fertilización, irrigación, uso de pesticidas, entre otros. Además, como herramienta de planificación, permiten cuantificar a través de la predicción el impacto de los procesos de erosión, contaminación por agroquímicos, entre otros. Entre los modelos más usados se encuentran el modelo de simulación Ceres-Mais para maíz, modelo de simulación Ceres-Wet para trigo y modelo de simulación Zoom 51 para girasol. Estos modelos simulan el funcionamiento de los cultivos, incorporando buena parte del conocimiento disponible de la ecofisiología de los mismos, lo que le permite el procesamiento de datos reales de clima, suelo y genotipos para generar predicciones de variables de interés agronómico como la fenología, el rendimiento, etc. La utilización de modelos de simulación en casi todas sus aplicaciones requiere previamente de su calibración, validación y del reconocimiento de su dominio de aplicación. Una limitación al uso de estos modelos es que no simulan condiciones de deficiencia de algunos nutrientes, daños por enmalezamiento, por enfermedades o plagas, tampoco por granizo o vientos. En el ejemplo que se presenta en esta figura, las simulaciones realizadas con el modelo GESER han permitido explorar el efecto conjunto de varios factores del ambiente determinantes del rendimiento de maíz. Como datos de entrada se necesita información sobre clima, suelo, manejo y genotipo del cultivo y permite simular la fenología, biomasa y órganos vegetativos del cultivo, rendimiento y sus componentes, consumo de agua y nitrógeno en el suelo. Para el caso específico del ejemplo de la simulación de la fertilización nitrogenada para maíz en la provincia de Entre Ríos, Argentina, se determinó que las fechas de siembra temprana maximizan el rendimiento. Entre las variables estudiadas surge como principal limitante de la producción la oferta de agua durante la estación de crecimiento. Dicho factor, junto con el tipo de suelo y la fecha de siembra, determinan el nivel de rendimiento y, por consiguiente, la necesidad de nitrógeno. Actualmente hay un auge en algunos países de lo que se denomina manejo de sitio específico, que es la base para la agricultura de precisión y consiste en el manejo de las plantaciones de forma diferencial, de acuerdo a las características específicas de cada sitio. Metodológicamente, incorpora herramientas de geoinformación, tales como sistemas de información geográfico, teledetección, sistemas de posicionamiento global, cartografía digital y vehículos aéreos no tripulados o drones, para obtener y procesar toda la información posible de esos sitios específicos. Estas bases de datos son el sustento sobre el cual se apoyan las decisiones de manejo de las diferentes zonas. El objetivo es optimizar el retorno a la inversión y mantener los recursos ajustando de forma dinámica la aplicación de nutrientes donde y cuando el cultivo realmente lo requiere. En la figura vemos la variación espacial de los rendimientos, elevación, conductividad eléctrica y tipos de suelo. Esta información se combina en capas de datos en sistemas de información geográfica para delimitar las zonas de manejo. Cuando se toman las muestras compuestas tradicionalmente, en el muestreo con fines de fertilidad, estaríamos obviando estas diferencias en los atributos que si se toman en cuenta en el manejo del sitio específico. En esta figura se presenta un ejemplo de la aplicación variable de nitrógeno según sensores de color para maíz. En este caso es necesario disponer de maquinaria equipada con sensores de clorofila que permitan calcular la dosis de nitrógeno y de controladores que regulen las dosis de fertilizantes a aplicar. Vamos a hablar ahora de las oportunidades y desafíos que enfrentan los métodos de diagnóstico de la fertilidad. En estos métodos se considera que las condiciones o propiedades del perfil de suelo son inalterables y además se hace énfasis en la capa superficial. Cuando sabemos que existe variedad espacial y temporal de las características y propiedades del suelo y que algunas de ellas cambian con las prácticas de manejo, especialmente las relacionadas con la estructura del suelo. Cuando tomamos las muestras y estas son enviadas al laboratorio, los resultados son una expresión de una condición instantánea de la disponibilidad de nutrimentos que no permite hacer ajustes en la dosis o manejo del fertilizante durante el ciclo de cultivo. Se debe considerar al momento de la interpretación de los resultados que se ha producido un cambio en las condiciones tales como la capacidad de suministro y accesibilidad de los nutrimentos con relación al momento en que se realizó la calibración. Por otro lado, para muchos elementos es difícil o a veces imposible de relacionar la disponibilidad real del elemento en el suelo o el nutriente aplicado como fertilizante
con la producción real o incremento de la producción del cultivo. Esto es debido a que no estamos tomando en cuenta los mecanismos y procesos de liberación de esos nutrientes al suelo. Tampoco es posible la predicción y o evaluación del impacto de las prácticas de manejo y sistemas de producción en la disponibilidad de nutrimentos debido a que no se evalúa la fuente u origen de los nutrimentos en el suelo. Por ejemplo, no sabemos si el nutriente que está disponible para la planta proviene del fertilizante, de la alteración de los minerales del suelo o de la mineralización de la materia orgánica. Finalmente, la interpretación de los análisis de suelo debe ser complementada con información sobre el manejo del cultivo y las condiciones del sitio e integrada con otras herramientas de diagnóstico como el análisis de plantas, sensores remotos, modelos de simulación, entre otros. Vamos a terminar esta presentación con una reflexión. El análisis de suelo continúa siendo probablemente el método más utilizado a nivel mundial, pero otras metodologías o enfoques, tales como nuevos indicadores de suelo y ambiente, muestreo georreferenciado, sensores remotos, modelos de simulación y requerimientos de los cultivos, aportan opciones complementarias para mejorar el diagnóstico de la fertilidad del suelo. Con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias por su atención.